Este lunes, mis hermanos y mis hermanas, el primer pasaje que hemos escuchado es del libro de los Números. Es el capítulo 24 del libro de los Números. Me voy a detener un poquito en ese pasaje para entender lo que el Señor esta mañana o este día, lunes de la tercera semana, nos quiere indicar. El texto comenzaba diciendo: en el pueblo de Jacob brilla una estrella, un jefe empuña el cetro de Israel. En la primera lectura se habla de un profeta que ha sido convocado, es el profeta Balaán, que fue llamado en un contexto bastante diferente, porque no fue llamado para hacer la voluntad de Dios, sino que fue llamado para hacer la voluntad de quien le había pedido esa tarea. Era una tarea completamente humana. Él quería impedir la acción de Dios en la vida del pueblo de Israel. Su tarea como profeta, entre comillas, era impedir la acción de Dios en el pueblo. Y durante unas 4 ocasiones intentó cumplir con esa tarea, pero no le fue posible. Él trata de cumplir un contrato, pero las cosas se le invirtieron. Su tarea era de alguna manera maldecir al pueblo. Esa era la tarea de este profeta, que no era un profeta de Dios, era un profeta para maldecir al pueblo. Esa era su tarea, maldecir. Eso es lo que hace e intenta Balaán hacer. Pero sucede que Dios lo toca en la acción de maldad que el profeta quiere hacer. Dios lo toca y lo inspira. Y entonces, en vez de maldecir al pueblo, Balaán bendice a Israel. A pesar de ser un profeta que salió más bien de un trasfondo oscuro, Balaán es un tipo honesto. Él deja que Yahvé tome posesión de él y dice la verdad ante todo. A pesar de que este profeta, entre comillas, se le ha pagado para que profetice según los intereses de su contratista. A mí me llama muchísimo la atención este pasaje del libro de los Números, el capítulo 24 de los Números. Porque no necesariamente una persona es mala porque quiere ser mala. No necesariamente una persona mala va a seguir siendo mala siempre. Y también no necesariamente una persona buena podría seguir siempre siendo buena. Se trata de una decisión de la vida. Se trata de decisiones sinceras de la vida. Se trata, como nos recuerda Juan el Bautista, de enderezar los senderos de la vida. Cuando las cosas no van bien en nosotros, debemos aprender a ser honestos con nosotros mismos y buscar el camino correcto, buscar los senderos correctos. Esa es la acción de Balaán ahora. Aunque fue pagado para maldecir al pueblo, se dejó tocar por Dios y fue sincero consigo mismo, fue honesto. Y siendo honesto, hizo la voluntad de Dios. ¿Cómo Dios puede cambiar los planes del hombre, del ser humano, cuando ese hombre, ese ser humano, esa persona, se deja moldear por la voluntad de Dios? Es interesante notar hoy en el texto la respectiva, podríamos decir, acreditación profética que recibe, la cual se repitió durante 2 veces en el pasaje que escuchamos.
Repitamos un poco esa acreditación. Decía, profecía del hombre clarividente, es Balaam, que escucha la palabra de Dios y conoce los planes del Altísimo, que tiene visiones del Todopoderoso y cae en trance y se le abren los ojos. Es el profeta que iba pagado para maldecir, profeta entre comillas, que iba para maldecir al pueblo, y Dios le cambia el corazón, Dios le transforma el corazón. Por eso, en el marco de esas hermosas palabras de la primera lectura de hoy, podríamos entender de alguna manera algunos aspectos. Primer aspecto, hay un primer oráculo en todo esto de la primera lectura de hoy, contenidas desde el versículo 5 hasta el versículo 7. Jacob, qué bellos son tus campamentos, dice el texto. Balaam predice la prosperidad de Israel en todos los sentidos. La prosperidad a nivel urbano, la prosperidad en las construcciones, la prosperidad a nivel rural, la prosperidad en la fertilidad, la prosperidad en los sembrados. La gloria de Israel cruzará incluso las fronteras, ya que de su descendencia anuncia la venida, nos recuerda el versículo 7, un héroe que dominará pueblos numerosos. Ya aparece la profecía, la del Mesías en realidad. Aparecerá un héroe que dominará pueblos numerosos. Qué interesante esas primeras expresiones que acabamos de escuchar del libro de los Números. Lo que brilla, lo que sale, el profeta que viene para hacer un daño al pueblo de Israel, y Dios que le cambia los planes, Dios que se los transforma, Dios que lo renueva, que lo hace completamente nuevo. Y este profeta entonces termina anunciando una cosa maravillosa, el anuncio del Mesías. El segundo oráculo de la primera lectura de hoy está en el versículo 17. Escuchemos de nuevo. Lo veo en el futuro, lo diviso allá muy lejos, en el pueblo de Jacob brilla una estrella, un jefe empuña el cetro de Israel. Qué cosa más linda, cómo este profeta mandado para maldecir termina anunciando una buena nueva. Esa es la gracia de Dios, esa es la acción de Dios. Y el mensaje que el Señor nos regala este día, en este lunes de la tercera semana de Adviento, el mensaje que el Señor nos regala es que hay siempre una posibilidad de enderezar mis senderos. Hay siempre una posibilidad de ir por el camino correcto. Si durante todo este tiempo yo he estado por el camino torcido, si yo he querido hacer mi propia voluntad siempre y no la voluntad de Dios, todavía estamos a tiempo. Todavía es la ocasión, es la oportunidad de poder enderezar mi vida, de poner un futuro diferente a mi vida. Esto es precisamente lo que nos regala esta experiencia de la primera lectura de hoy. Si hablamos de estos personajes, de Balaam, el profeta que iba para maldecir, que termina anunciando una buena nueva, el Mesías y Juan el Bautista, podemos entender entonces cómo Dios es capaz de cambiar todos los planes de la historia, cómo Dios cambia todo el sentido de la vida cuando nosotros se lo permitimos. Por eso en el Evangelio que hemos escuchado este día de Mateo capítulo 21, las máximas autoridades judías quieren interponerse en el camino de Jesús para cuestionar más bien de manera hipócrita su autoridad. Pero Jesús revierte el ataque a ellos en un serio cuestionamiento de su actitud religiosa,
de los líderes de Israel que en verdad no toman en serio a Juan el Bautista. De nuevo, esa figura de Juan el Bautista, que es propia del tiempo de Adviento, aparece en primer plano en la pregunta de Jesús. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? La bella historia, mis hermanos, de Balaán, cuyo ministerio oscila, podríamos decir, entre los intereses de los hombres y los intereses del cielo, sirven de alguna manera de antesala del último de los profetas, de Juan el Bautista, que le prepare el camino al Señor, nos cuestiona a nosotros sobre todas las componendas que tenemos cuando no tomamos en serio la palabra de Dios. Por eso, mis hermanos y mis hermanas, en esta tercera semana de Adviento es una gran oportunidad para que nosotros revisemos nuestra propia existencia. ¿A dónde están nuestros intereses? Serían las preguntas esenciales. ¿A dónde están nuestros intereses? ¿Los intereses son los de los hombres o los intereses son los de Dios? ¿Cuáles son las cosas que en la vida me preocupan? ¿Las cosas pasajeras, superficiales o las cosas que vienen del Señor? ¿Qué nos preocupa en la vida? Por eso, el profeta nos ayuda a entender que cuando le damos a Dios la oportunidad de tomar los planes correctos que son los del Señor, nuestra vida entonces cambia de horizonte y podemos visualizar un futuro agradable y feliz cuando Dios toma parte de nuestra existencia. Tomemos entonces, mis hermanos, la decisión de optar por la voluntad de Dios, no por nuestra propia voluntad. Solo quisiera decir al final de esta reflexión una palabra sobre el santo que celebramos este día. Es un santo muy importante en la vida de la Iglesia, es San Juan de la Cruz. Es un sacerdote y doctor de la Iglesia, místico. Ha tenido una cercanía con Dios extraordinaria. Era el profeta, era precisamente con sus acciones, con sus ejemplos, con su vida de un sacerdote extraordinario, ha tenido tanta cercanía a Dios que ha sido inspirado en una serie de poemas de amor entre él y Dios, que incluso siguen todavía vigentes entre nosotros. Entre una de sus frases de San Juan de la Cruz, con la que quiero cerrar mi reflexión ahora, está una que dice: la paga y el jornal del amor es recibir más amor hasta llegar al colmo del amor. El amor solo con amor se paga, dice San Juan de la Cruz. El amor se paga con amor. Si Dios nos ama hasta el extremo, ¿por qué yo le pago con mi pecado a Dios? Si Dios nos ama hasta el límite, ¿por qué yo soy deshonesto con Dios? ¿Por qué yo no le doy a Dios lo mejor de mí mismo? ¿Por qué le doy la basura de mi propia vida a Dios? Porque el amor con amor se paga. Lo que Dios da en amor infinito, lo debo devolver a Dios con amor sincero y puro. Pidamos entonces también hoy a San Juan de la Cruz que interceda por nosotros para que seamos más auténticos en nuestro seguimiento al Señor. Así sea. Amén.